Estamos de regreso, ¿no? Y se habla y estamos súper conectados, todo el equipo, mujeres y hombres, con lo que está pasando. Y precisamente hemos puesto una temática que es actual, importante para nuestra sociedad, en nuestra encuesta, que ustedes ya han podido responder, y también para que hagan sus comentarios con el hashtag Hoy se habla TVN, y tiene que ver con esta nueva ley, ¿no es cierto?, de un registro para aquellas personas que adeuden la pensión de alimentos. Pero vamos a comenzar con quien nos ha pedido que pongamos este tema sobre la mesa, porque nosotros siempre les estamos diciendo que estamos alerta a lo que ustedes quieren conversar, y tenemos nuestro Yo Opino. Asistencia Materna en Chile es una agrupación de madres proletarias que visibiliza, interpela y lucha por políticas públicas para maternar en paz y dignidad junto a nuestros niños, niñas y adolescentes. Nos preguntamos si los incumplimientos previos a la implementación del registro de deudores cuentan para poder ingresar a esto. Miren, ahí tenemos un montón de preguntas, teníamos más, y efectivamente tiene que ver con esta denominada ley Papito Corazón, y que implica este nuevo Registro Nacional de Deudores de Alimentos que el viernes de la semana pasada entró en plena vigencia. Una ley con la que se busca terminar, ojalá, con la impunidad por el no pago de pensiones. Hemos conocido hartos casos bien famosos, pero también tenemos la voz de todas estas mujeres que no tienen voz pública, pero que sufren con este problema, ¿cierto, Margot? Exacto, y muchas de esas mujeres nos están viendo a esta hora y querrán saber cómo funciona este registro, qué consecuencias tiene, cómo se puede inscribir al deudor ahí, en fin. Y contamos, para que nos responda, con una compañera de trabajo, vecina de estudio, abogada, amiga, jueza, Carmen Gloria Arroyo, para que nos cuente. Bienvenida. Vine con mi fan club, que son los chicos de cámara, que los he pelado, son infieles, se vienen para acá todas las tardes. Pero vos tenés uno más los suerte, pero los podemos compartir. Sí, los comparto. Soy Carmen Gloria, este registro de deudores de pensiones de alimentos, ¿cuál es la diferencia hoy con esta ley versus lo que había hasta el viernes recién pasado? Yo diría que más que las diferencias, que las hay, que las vamos a explicar, las vamos a conversar, es acortarles la cancha. Porque a pesar de que hay sanciones, de que hay una serie de restricciones en las leyes que ya estaban vigentes desde la reclusión nocturna y otras, es el nombre esa porque es la más conocida, a pesar de aquello, el porcentaje de padres que no cumple con la pensión de alimentos es aberrante, es altísimo. O sea, subimos con el 10%, porque antes de eso decían que éramos nosotros de Alaraca que nos quejábamos. Más del 80%. Es un porcentaje vergonzoso, porque eso quiere decir, si uno va cruzando cifras, imaginen que las últimas censos que se han hecho o estudios que se han hecho, dicen que más del 40% de los hogares en Chile está encabezado por una mujer. Y si tú a eso le sumas que el 80% no paga la pensión, o sea, son un porcentaje de niños de nuestra población creciendo en condiciones desventajosas frente a otros, coartando las posibilidades de desarrollo de más de la mitad de nuestros niños en nuestro país. Entonces es un problema que nos debe preocupar a todos y que hay que buscar soluciones. Por eso me alegra que esté vigente a partir del viernes, porque es un punto más para cortarles, para presionarlos y para llamarlos a cumplir con esta responsabilidad tan básica con sus hijos, que es alimentarlos. Y Carmen Gloria, ¿cómo funciona el registro? El registro es bien simple. Sí, primero tienes que haber iniciado o haber tenido ya iniciada, ¿cierto?, una demanda por pensión de alimentos o un acuerdo por pensión de alimentos sometido a aprobación del proceso. Tiene que haber una pensión de alimentos fijada por el tribunal. Eso es lo primero, lo básico. O sea, si usted no ha demandado o todavía está con acuerdos verbales, no va a poder hacer ingreso a este registro, y por eso es importante que formalice en el tribunal. Después que tenemos formalizado el acuerdo en el tribunal, se necesita o 3 incumplimientos consecutivos, o sea, el señor no pagó, por ejemplo, agosto, septiembre y octubre, o 5 discontinuos, 5 durante un año. Okay. Si pagó, después dejó de pagar, después pagó, va pagando entre medio, no se va a librar igual. Cumple 5 discontinuos y en forma automática la información de tribunales por estos incumplimientos va a pasar a este Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, que está a cargo del Servicio de Registro Civil de Chile. ¿Qué implica que esté en ese listado?
Bueno, ese listado, lo primero, ¿quién tiene acceso? Tienen acceso, obviamente, las partes y sus representantes, o sea, la mamá que cobra la pensión, el señor que paga la pensión, los representantes legales de ellos, los tribunales de justicia y también cualquier entidad que el tribunal crea que es pertinente que conozca este registro, como por ejemplo, si se pide un crédito, la banca también va a tener acceso a esto y va a poder retener parte del crédito para pagar la pensión de alimentos. Ah, eso puede suceder. La banca privada podría retener una parte para que se pague esto por ley a este niño que no se le ha pagado la pensión de alimentos. En el caso de los créditos hipotecarios, pueden verse bajo la condición de que acrediten un pago o un acuerdo de pago de la deuda que tienen de pensión de alimentos, o también pueden retenerle parte de lo que se haya otorgado en el crédito. Lo mismo para la transferencia de vehículos motorizados o para transferencia de propiedades, etcétera. O sea, hay una serie de restricciones que van a operar en forma automática. Por ejemplo, la devolución de impuestos, que antes, a final de año, en estas alturas, los abogados empezábamos a correr pidiéndole al tribunal que retuviera en el proceso de devolución de impuestos, que es en abril-mayo, lo que se fuera a devolver para imputarlo al pago de la pensión. Ahora los tribunales debieran enviar la información directa a la Tesorería General de la República y aunque la señora no lo pida, le van a retener igual. Pero antes, porque tenemos un montón de preguntas, vamos por orden. Qué pedazo de cerebro esta mujer, Dios mío. Carmen, ¿qué pasa en el caso de las propiedades? ¿Qué pasa si yo tengo una propiedad con un otro que no tiene nada que ver con el caso judicial que yo me tengo que hacer cargo por ser un papito corazón? ¿Qué pasa con el otro ahí? Porque tu porcentaje. Sí. Tu porcentaje es absolutamente embargable por llamarlo de alguna manera, por este concepto. Porque tú hay que ver en qué porcentaje eres con el otro dueña. Puede ser 50-50, 40-60, y esa parte que la que tú eres dueña, en el mismo porcentaje se va a retener el monto. Perfecto. Oye, tenemos un comentario ahí en nuestro Twitter que lo acaban de borrar, pero tenía que ver con una pensión que no se había pagado. Ahí está. Mi ex tiene que pagar todo de una vez, sería maravilloso, dicen. Sería maravilloso. Pero vamos a la realidad. La realidad no siempre cumple las expectativas. Sí, la ley habla del pago y el pago tiene que ser total, pero también se abre la posibilidad de llegar a acuerdos y los acuerdos son súper importantes, que cuesta que lo entiendan. Ahora dice, pero si yo estoy proponiendo un acuerdo, no, pues si la propia definición lo dice, tenemos que estar las dos partes de acuerdo en esa proposición de pago, que puede ser, ¿sabes qué? No me da para pagarte los 2 o 3 millones, o incluso algunas cifras superan los 10, que te debo, pero me comprometo a pagarte 100.000, 200.000 mensual. Si tú estás de acuerdo, ese acuerdo se regulariza, se formaliza en el tribunal, y con eso es suficiente para salir de este registro. Perfecto. Ahora sí tenemos una pregunta de Carmen Gloria. A las que nunca nos pagaron la pensión y ya prescribió, ¿el papito corazón quedará en el registro? No. La prescripción es una institución que existe para certeza jurídica, como llamamos los abogados. O sea, en términos simples, para que un asunto no sea problema durante toda la vida de las personas. Entonces opera que transcurrido cierto periodo de tiempo, se pierde la acción para reclamarla. En el caso de la pensión de alimentos, al igual que cualquier deuda, porque cualquier deuda que uno tenga con el banco, con una casa comercial, todas las deudas prescriben en un lapso de 5 años, de 3 años como acción ejecutiva y de 5 años como acción ordinaria. Entonces, si yo he dejado pasar 3 o 5 años sin cobrar la pensión de alimentos, cuando ya se ha extinguido el derecho para pedirla, va a prescribir. Si una deuda está prescrita, no se registra. Carmen Gloria, 2 preguntas. La primera, tú decías, una persona que tenga estos 5 vacíos, digamos, de los pagos, ¿no es cierto?, al año o 3 consecutivos. ¿Qué pasa con los atrasos, por ejemplo? Gente que se ha atrasado porque perdió el empleo, que pueden haber recuperado empleo. Y, ¿qué pasa cuando uno tiene que renovar el pasaporte, la licencia, el carnet? Están entre las sanciones. Las deudas, tener deuda o estar en el registro te puede impedir renovar el pasaporte, obtener licencia de conducir o renovar la cédula de identidad. Y es súper importante la parte que tú haces de introducción, porque la gente tiende a decir eso, no, si yo pago, pero pago lo que puedo. Ah, claro, no el monto que acordaron. Sí, pago, pero voy atrasado como 2 meses. Mala noticia. Pagar para el tribunal o estar al día para el tribunal es pagar por el monto que ordena el tribunal, exactamente el mismo monto, no menos, pagar en la fecha que ordena el tribunal y en la forma que ordena el tribunal, que hoy día
lo más general, o casi el 100% de los casos, es depósito en la cuenta corriente del patito que ustedes conocen. No sé, aquí en algún pisador si no lo nombro. Pero ahora es como el estándar, ¿no? Sí, el estándar. Entonces, si yo pago de cualquier otra forma, pago menos, pago en otro día, o descuento el yogur que compré, la leche que compré, estoy incumpliendo. Y la ley dice que el incumplimiento genera la inscripción en el registro. Por lo tanto, si hay incumplimiento, hay inscripción. ¿Y qué pasa con la devolución de impuestos? Lo mismo, o sea, la devolución de impuestos, lo que yo les decía que antes había que pedirla en esta época, una partida de diciembre, de enero corriendo para pedirle a la tesorería que retuviera las devoluciones con los que tenían deuda de pensión de alimentos. Hoy en forma automática va a operar que el Tribunal de Familia debiera enviar el listado de estos deudores a la Tesorería General de la República para que retenga el monto que sea necesario para imputar el pago de pensión de alimentos. Pero significa que el pago de la devolución de impuestos se irá automáticamente a la cuenta de la mamá o del papá, en este caso, que recibe la pensión. Claro. Sí, qué bueno que hagas ese alcance, porque a veces hablamos en forma genérica de las mujeres cobradoras y los hombres pagadores. Y es así porque, lo ha dicho la ministra de la Mujer, 9 de 10 pensiones de alimentos son pagadas por hombres y recibidas por mujeres. Entonces tendemos a generalizar esto en femenino, pero la obligación es para aquel de los padres que no vive con los hijos, sea el papá o sea la mamá. Y efectivamente hoy día debiera operar en forma automática, pero también los tribunales han sido bastante sinceros, que se agradece esa sinceridad porque nos permite prepararnos, que dada la carga de trabajo que tienen, va a ser difícil que esto empiece a operar en forma automática rápido y que va a demorar un tiempo largo de ajustamiento. Entonces yo les recomendaría a todas las mamás que están ahí pendientes para retener que igual soliciten la liquidación, que igual hagan el trámite a la antigua, porque no vaya a ser que no alcancemos a llegar para abril y como ya estamos medio encima, sí, claro. Hagámoslo como Carmen Gloria, tenemos muchas preguntas en redes sociales y Bendita nos dice, ¿es obligatorio que aceptemos una repactación de la deuda del patito? Y en el caso de aceptarla, ¿ellos salen del registro o sigue hasta saldar la deuda total? Ya, no es obligación, por eso que es un acuerdo voluntario entre las partes, ni siquiera el juez puede imponer este acuerdo, la tiene que aceptar la contraparte, y llegado a acuerdo de pago de pensión de la deuda, sale del registro. Pero incumplido el acuerdo, vuelve al registro. Entonces es una posibilidad, pero que si no la cumplen, vuelve a tomar el rumbo que o sea, el original. registro va y vuelve de acuerdo al comportamiento de la persona que tiene que pagar la pensión. Exacto, yo puedo ponerme al día, por ejemplo, ahora digo, empezó a regir esta ley el viernes, voy el lunes y deposito todo lo que debo, listo, estoy fuera del registro. Sí, va a estar fuera del registro, pero si de aquí en adelante vuelve a incumplir, puede volver a entrar al registro. Perfecto. ¿Es verdad que el no pago reiterado de la pensión puede terminar en delito y que ese delito es cárcel para el que no pague? Me encanta ese tema porque creo que estamos siendo innovadores y poniéndonos al día con la jurisprudencia internacional. En varios países el no pago de la pensión del alimento es considerado un acto de violencia. Y en Chile, a partir de la vigencia de esta ley, se incluye también el incumplimiento reiterativo de la pensión de alimento como un acto de violencia en contra de la mujer que tiene a cargo el cuidado de los hijos. Y efectivamente tiene una pena de reclusión menor, o sea, podría llegar hasta los 3 años y un día. Perdón que hablaste de violencia y yo tengo el término anotado, violencia económica. Sí. ¿Qué significa? La violencia intrafamiliar hay de varios tipos. Siempre hablamos de la más usual o la más dolorosa, la que se detecta más fácilmente, que es la violencia física. Y creo que a través de los procesos de culturales en este tema, todos hoy día sabemos que pegarle a otro es violento. Sin embargo, hay otros que son más invisibles, que se desconocen, pero también son considerados violencia por nuestros tribunales y nuestra legislación. La violencia sexual y también la violencia económica. O sea, muchas veces se disimula un poco, porque es mantenerte, por ejemplo, con un presupuesto acotado, pedirte que rindas cuentas en qué gastaste la plata, revisarte tus comportamientos de compra, tus comportamientos de gasto, pedirle a la mujer cuando ya no viven juntos, pero yo te pago tanto por mis hijos y en qué gastas esa plata, a ver, dame una rendición de cuentas. Todo es en ti también. Bueno, cuando dicen la gastas en ti, como no es para tu hijo, sino que la gastas para otro. Santiago nos dice, ¿cuál es el trámite que se debe hacer para que la deuda sea ingresada como violencia intrafamiliar
en la ley 20.066. Ya está ingresada en la ley a raíz de la promulgación de la ley que crea el Registro Nacional de Pensiones de Alimentos, deudores de pensiones de alimentos, y lo que se debe es acreditar este incumplimiento reiterativo y insistente y sin ánimo de cumplir o de solucionar, sin ánimo de haber presentado, por ejemplo, acuerdos de pago, y eso bastaría para el tribunal considerar esta situación como un acto de violencia. Carmen Gloria, volviendo al tema de las sanciones, también hay una relacionada con el tema de una venta de autos, ¿cierto? En caso de que yo venda mi automóvil, no voy a poder darme ese gustito en caso de que tenga una deuda, ¿no? Exacto, te pueden retener o te pueden impedir la venta del automóvil, la transferencia del automóvil, si es que tú no presentas el pago de la deuda o el acuerdo de pago de la deuda. También. Y hay algunos, en las casas también, y hay algunos casos incluso para las personas que son gerentes o tienen cargos de importancia, de poder retener de su parte de su remuneración, aunque no hayan pactado como modalidad de pago la retención judicial, o poder prohibirles optar a cargos públicos, que eso es súper importante también. Una consulta, si el deudor le cambia el sueldo, le aumentan el sueldo, ¿hay alguna forma de acceder a eso también? Si hay una siempre. Es importante que conocer eso, porque los alimentos son esenciales. A ver, ¿por qué es importante conocerlo? Porque uno tiende a pensar que lo que decreta un tribunal es para siempre. Y si ya pasaron los plazos para poder apelar o poder interponer algún recurso, ya es así. Eso ocurre en materia civil y en varias materias en nuestro derecho, pero no es así en materia de familia. En materia de familia, todo lo que un tribunal determine puede ser modificable en el tiempo según cómo cambian las circunstancias que el tribunal tuvo en consideración. O sea, si el tribunal fijó una pensión de alimento pensando que la mamá ganaba esto y el papá ganaba esto y las necesidades del niño eran X, si esto cambia cualquiera de esos elementos, ya sea que la mamá se queda sin trabajo, o al papá le aumentan el sueldo, o a la inversa, o aumentan los gastos respecto al niño, a veces por una enfermedad o por una situación puntual, yo puedo pedirle al tribunal que revise nuevamente la situación y que establezca otro monto. Y ese monto puede ser superior al anterior, o sea, un aumento de pensión de alimentos, o puede ser inferior, una rebaja de pensión de alimentos. Entonces ahí un buen tip para los papás, para que piensen que esto no es solo contra ellos, también ayudamos a ellos. Cuando se quedan sin trabajo, cuando aumentan los gastos por una situación de salud o una situación económica, acérquense al tribunal, no se escondan, no se arranquen, cuéntenle al tribunal esta situación para que el tribunal determine si hay fundamento suficiente, todo probándolo evidentemente, todo se prueba en un tribunal, y acceda a una rebaja o a una nueva pensión de alimento acorde a la nueva circunstancia. Carmen Gloria, se nos quedaron un montón de preguntas del tintero. No queremos que se vaya, pero te vamos a dejar súper invitada para una próxima oportunidad, y gracias por venir a aclararnos todas estas temáticas que son tan importantes. No, gracias a ustedes, lo pasé muy bien con ustedes, he tenido instancias donde he conversado con las cuatro, son entretenidísimas estas mujeres, cada una con sus diferentes matices, que creo que hacen un gran ramillete, así que toda la suerte del mundo, que les vaya regio. Contagianos tu rating, contagianos tu rating. Gracias. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Hoy se habla. Un aplauso para la cara.